Cruz. ¿Quién es él? Él es un licenciado en optometría, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en la adaptación avanzada de lentes de contacto por la Universidad de Valencia. Actualmente es licenciado en optometría adjunto al Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Es jefe del área académica del Departamento de Lentes de Contacto de la misma institución, además de que es jefe del área de estudios auxiliares como topografía, OCT y campos visuales, además de que coordina el servicio social para los optometristas que quieren ingresar a este instituto. Ha realizado estancias de investigación en el Laboratorio de Sistemas Ópticos del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollos Tecnológicos de la UNAM, además de que dentro de este instituto fue sinodal de 2 tesis de posgrado sobre óptica y topografía corneal. Es organizador del primer y segundo simposio de optometría, titular del programa académico de residentes en el área de óptica y optometría del Conde de Valenciana, y también ha sido autor de diferentes artículos científicos y pósters para el Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics de la Reunión Europea de Óptica Fisiológica y Visual, y también para la Academia Americana de Oftalmología y Academia Americana de Optometría. En el tema de hoy va a ser el lente terapéutico como reservorio, una propuesta de limpieza y manejo, y pues nada, Omar, te los dejo a ti. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenas tardes. Y como estábamos platicando antes de entrar a esta sesión, pues un gusto ver a muchas personas conocidas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por acompañar a Avisor para esta plática. Y lo otro es que, pues bueno, también les agradezco que se conecten en la tarde. A lo mejor a alguien le queda mejor un poquito más a esta hora. Bueno, el día de hoy, pues me va a tocar y les agradezco mucho la invitación a Avisor por la, digamos, esta ponencia que probablemente no solamente la estén viendo aquí en México, sino también la puedan estar viendo en otras partes de la, pues sí, del mundo, ¿no? O en algunas otras partes de la República Mexicana. Y pues bueno, va a ser un gusto poder platicarles un poquito sobre esta propuesta, que más que propuesta es platicar cómo funciona o cómo hicimos como algunas investigaciones con respecto a un lente de contacto terapéutico. Entonces, como bien lo decían, el día de hoy el título de la presentación es el lente de contacto terapéutico que va a servir como reservorio, una propuesta de limpieza y manejo. Y pues bueno, vamos a empezar con esta parte. Quiero comentarles a todos ustedes de qué se va a tratar la sesión. Y pues bueno, vamos a tener algunos conceptos básicos sobre el lente de contacto. Vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de lente de contacto. Vamos a saber qué son los lentes de contacto esclerales de una manera, la verdad es que bastante somera, porque obviamos que hay algunas cosas que ya las saben. Un tratamiento de antibiótico con un lente de contacto escleral, que es como lo más importante de esta presentación. Vamos a hablar sobre el peróxido de hidrógeno y algunas de las bibliografías sobre este peróxido de hidrógeno, y concluiremos algunas cosas y que espero a todos les ayude mucho. Entonces vamos a empezar con la parte más básica del lente de contacto. La situación es que a lo mejor algún paciente dice, oye, ¿por qué no me está dando las características de mi lente de contacto? Pues resulta que no estamos ante una cosa como un lente aéreo, que sin dudar sin dudarlo, mejor dicho, cuando yo me lo pongo, pues bueno, y si veo mal, me lo quito y se acabó. Resulta que los lentes de contacto son dispositivos médicos, que al final de la cuenta están en contacto con la superficie ocular, no solamente con la córnea. Entonces podemos decir que son casquetes multicurvos de materiales compatibles con la superficie ocular. Este es uno de los términos como mucho más importantes y como más, digamos, podemos mencionar esta parte de los lentes de contacto. Y pues bueno, eso será que se haga la diferencia en un lente de contacto y un lente de armazón. Como les decía, vamos a ver como algunas cosas un poco básicas sobre los lentes de contacto. ¿Qué son los lentes de contacto? O mejor dicho, ¿cómo se pueden dividir o qué tipos existen? Pues bueno, tenemos básicamente dos familias. En este caso serían rígidos, que están dados por el tamaño, digamos, como de estos lentes, que pueden ser corneales o esclerales. En la parte de blanco lo podemos dividir por materiales y diseños. Y la combinación de estos dos me van a dar una cosa que se llama lentes de contacto híbridos. También, ¿cuál es el objetivo de ocupar lentes de contacto y por qué les comento esto? Porque aquí es donde viene cuál no es la opción principal, pero es una opción terapéutica. Entonces, la primera es visual, que nos ayuda, digamos, a proporcionar u obtener una visión binocular. Y también, pues bueno, puede ser de manera cosmética.
De diagnóstico se aplican para técnicas electrodiagnósticas, para ayudas de visión baja y también como prótesis. Y en este caso terapéutico, que sirven como dos opciones, o hay dos opciones para esto. Uno que es como una barrera y otra como que es, bueno, la parte de reservorio. Y si alguien tiene alguna pregunta, estaría muy bien que se le hicieran a Eduardo por el chat y él amablemente nos ayudará a contestarlo, de verdad con toda confianza. Digo, no porque tenemos esta situación aquí, puede ser un poco complicado hablar directamente con ustedes, pero si alguien tiene una duda, será un gustazo. En este caso, bueno, en el caso del lente terapéutico, es una barrera que existe entre córnea, mejor dicho, el lente de contacto terapéutico que funge como barrera es una protección o una división entre la córnea, párpados, pestañas y ambiente. En este caso se ocupa para enfermedades, traumas oculares y procedimientos quirúrgicos. En esta situación podemos tener una imagen que básicamente es post cirugía de alguna situación, que no es lo importante el día de hoy, pero a lo que decimos nosotros de barrera es, aquí tenemos un lente de contacto que justamente está fungiendo, por ejemplo, después de una cirugía. Entonces, justamente aquí lo tenemos. Este no es el motivo para platicar el día de hoy, esta plática, bueno, hacer esta plática, sino es, bueno, otras situaciones, pero ahorita vamos a llegar a esta parte. Un tema importante es que solamente existen aprobados por la FDA 3. Y pues bueno, lo que usualmente queremos es que tengamos una suficiente oxigenación y una comodidad para el paciente. Solamente lo menciono, pero bueno, no es objetivo de esta charla. A lo que sí nos vamos a meter el día de hoy es saber cuándo funcionan como un reservorio de lágrima o un reservorio de medicamento. Aquí tenemos una imagen bastante, pues como peculiar, en donde tenemos un ojo que tiene alguna distorsión, vamos a ponerle como ejemplo, y tenemos un lente de contacto, que en este caso es un dispositivo PROS, que es una opción de una terapéutica de estos lentes. Adentro está relleno de una solución salina, y pues bueno, básicamente vemos que tiene como cierta cantidad de líquido entre este lente de contacto y este ojo, ¿no? Entonces, nos dice la Sociedad de Lentes de Contacto en el 2010 que los lentes esclerales son lentes rígidos que descansan estrictamente sobre la esclera, en este caso pongo conjuntiva porque al final de la cuenta ahí lo que tenemos, diseñados para no tocar la córnea y mantener un depósito de líquido. Y pues bueno, resulta que las premisas que son como más importantes, que no son nuevas, pero que están publicadas por la doctora Jacobs, que yo quisiera en algún momento poder trabajar con ella o platicar con ella, es de las personas que más admiro sobre lentes de contacto escleral, sobre esta parte, es que los lentes esclerales podrían tratar enfermedades de la superficie ocular. Los pacientes con sensación de cuerpo extraño, sensibilidad a la luz y otros síntomas crónicos pueden tratarse con éxito con lentes esclerales porque el líquido del reservorio baña constantemente o continuamente la superficie ocular anterior. Y esto nos hace pensar que estos lentes de contacto pueden ser objeto de tratamiento para diferentes cosas. Entre ellos haremos mención de algunos, queratoconjuntivitis zika, distrofia de la membrana basal, no sé, deficiencia de las células limbares, defectos epiteliales persistentes, pénfico cicatrizal, por ejemplo, y condiciones neurotróficas de la córnea, descrito en estos 3 artículos que tenemos en la parte de abajo como material bibliográfico para esta presentación. Y solamente cómo lo hacen con un poquito de solución salina, bueno, un poquito, con solución salina que se encuentra adentro de este lente de contacto de este dispositivo. Entonces, ahora les quiero contar como de este trabajo, que es un artículo de investigación que afortunadamente soy coautor y que es un gusto poder comentarles un poquito sobre esto, que es de infecciones, digamos, severas o una queratitis infecciosa severa, con lente de contacto escleral, en donde funciona como reservorio de moxifloxacino al 0.5%. Vamos a describir no todo el artículo porque eso estaríamos cayendo con faltas un poquito a la privacidad del artículo, pero pues bueno, vamos a platicar un poquito. ¿Cuál fue el objetivo? Fue informar los resultados de los lentes de contacto esclerales como reservorio de antibióticos con un enfoque terapéutico en una serie de casos de queratitis infecciosa grave y discutir el potencial clínico. Los métodos, se utiliza un lente de contacto lleno de moxifloxacino al 0.5% como reservorio y se reemplazó cada 24 horas hasta que se completó la epitelización o el informe de cultivo. Resultados para las personas que son como muy
quedan muy choqueadas con este tratamiento. Bueno, incluyó 12 ojos de 12 personas, de 12 pacientes, y todas las infecciones se resolvieron favorablemente, de manera positiva, en el seguimiento y al final de este tratamiento. Entonces, vamos a ver una cosa. ¿Qué es la queratitis infecciosa? Se preguntarán todos ustedes. Pues bueno, es como nosotros podemos conocer una inflamación, o podemos tomar en cuenta que es una inflamación causada por un patógeno en la córnea. Esa sería como su descripción más atinada, que puede ser por bacterias, hongos, virus o protozoarios, y que aproximadamente el 90% de los casos son causados por bacterias. Es difícil de tratar porque tenemos ahí un problema con la penetración intraocular del fármaco y parcialmente está obstruida por las diferentes medidas o medios de barrera que existen del ojo por la naturaleza misma que él tiene. Perdón, no todavía no escuché. Ok, efectivamente los colirios son muy efectivos, que eso es muy bueno porque es como se resuelven estos casos, pero la mayor parte del medicamento queda diluida con lágrimas y se drena hasta este punto rápidamente. La instilación frecuente de las gotas sirve para mantener estos niveles de medicamento de manera alta. Por lo tanto, tenemos que tener un tiempo prolongado de exposición al medicamento para que esto sea duradero. Todo esto es esencial para este tipo de infecciones corneales. Entonces, aquí vienen varias conclusiones antes de que concluyamos realmente. Uno, entonces, algo de lo que dijimos hace un poquito, recapitulando. Mayor parte del medicamento se diluye con lágrimas y se drena rápidamente. Muy buen tema, ¿no? Resulta que el lente de contacto escleral puede servir como reservorio. Ahora, usualmente se generan bóvedas sobre la superficie de la córnea, brindando un líquido precorneal que se encuentra ahí colocado. Y resulta que podríamos considerar como un método para administrar diferentes fármacos y sustancias. No solamente con solución salina, como les dije en un principio, sino la parte de poder colocar o utilizar diferentes fármacos. Muy bien. ¿Qué fue lo que se hizo para este artículo? Se utilizó un lente de contacto escleral lleno de moxifloxacino al 0.5% como reservorio y se reemplazó cada 24 horas hasta que se completó la epitelización o el informe del cultivo. Entonces, aquí les tengo como un ejemplo. Esta es una imagen del artículo y pues bueno, queremos ver ahí algunas situaciones. En la primera imagen que voy a marcar aquí con mi puntero, pues bueno, tenemos una queratitis infecciosa. En el caso de acá, la línea amarilla nos representa dónde está el defecto epitelial, la úlcera. En este caso, la línea roja nos dice dónde está el lente de contacto escleral y justamente el espacio que parece que está vacío, pero bueno, está relleno del antibiótico, es lo que está marcando la línea, en este caso, color blanco. Y esto es una de las situaciones o una de las imágenes de este artículo. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales no se ingresaron los pacientes? Cuando nosotros podíamos ver que la queratitis infecciosa era clínicamente evidente, cuando tenemos un alto riesgo de perforación corneal, que tampoco no es el caso platicar en qué momento nosotros podemos notar eso, cuando tenemos alergias a las quinolonas o a los antibióticos que estamos pensando administrar, y cuando el paciente tiene, o bueno, está pasando por un periodo de embarazo. Entonces, aquí tenemos una imagen muy bonita de un lente de contacto escleral. Entonces, lo que se hizo, se diseñó lentes de contacto, bueno, se colocó y se diseñó lentes de contacto con un diámetro de 15.8, fabricado con material Boston XO2 con un DK de 141. Se utilizó una cámara de Shenflock para obtener la Sagita, que esto es un tema que la verdad es que me apasiona mucho, pero que no vamos a tocar el día de hoy. La evaluación fue clínicamente, mejor dicho, la adaptación del lente de contacto fue clínicamente evaluada. Eso quiere decir que tuvimos que revisar al paciente y después de 60 minutos de que el paciente reposara con este lente de contacto, relleno con antibiótico, la adaptación lo volvimos a citar 60 minutos después para confirmar que la adaptación y la medición fuera constante. El objetivo fue obtener entre 300 y 400 micras de líquido de moxifloxacino dentro de esta bóveda. Entonces, de nueva cuenta tenemos aquí a nuestro lente de contacto escleral. El uso se dio durante 24 horas hasta lograr que la repetización, se completara. Resulta que colocábamos el lente de contacto relleno con moxifloxacino, que pues bueno, tenemos el nombre comercial ahí, que también no vale la pena mencionarlo ahora. Y después teníamos una extracción diaria para la limpieza y desinfección, la cual ocupábamos Everclean, que fue uno de los motivos por el cual hicimos como ese trabajo en consulta, ese match
entre Avisor y, pues bueno, un servidor y este departamento que le estábamos contando. Usualmente fue enjuagado, mejor dicho, no usualmente, después de hacer esta limpieza, fue enjuagado con solución salina Unisol 4, que es de la marca que también está aquí presente. Y el siguiente paso fue rellenar de nueva cuenta este lente de contacto escleral con moxifloxacino hasta que el objetivo fuera la repetición completa. Entonces, todo el mundo, y es lo que estábamos platicando en algún momento con Eduardo y con César, que está conectado también aquí acá, que usualmente tenemos como todas las características del pH y lo que las marcas comerciales nos dicen sobre sus productos, pero ¿qué sabemos de la bibliografía sobre este producto? Y les voy a compartir un poquito. Pues resulta que el manual clínico de lentes de contacto nos dice del peróxido de hidrógeno que, y tengo aquí algunas situaciones, cada caja de prueba debería de ser, digamos, neutralizada o limpiada con peróxido de hidrógeno. Esto no lo pide o lo sugiere la CDC, que es un departamento que nos encarga por la parte de infecciones. Entonces, otro libro súper bueno que es Córnea, Fundamentos Diagnósticos y, eh, eh, bueno, en este caso, este libro de Córnea, resulta que en el capítulo 23, en donde nos dice infiltrados corneales en lentes de contacto, bueno, en los pacientes que ocupan lentes de contacto, nos dice que reemplazar los lentes de contacto, en este caso cambiar un sistema de desinfección con peróxido de hidrógeno será la mejor opción para el tipo de pacientes, este tipo de casos. Preferentemente para un desechable diario, un desechable, perdón, de uso diario, ¿no? También este mismo libro nos dice, en el capítulo 50, que es conjuntivitis papilar gigante, que la desinfección con peróxido de hidrógeno parece ser el método menos probable de traumatizar aún más la conjuntiva, ¿sale? Me encantó ese término, por eso lo puse ahí, ese cachito de párrafo. Y por ejemplo, un tema que igual no está tan tocado, pero pues bueno, yo creo que es importante que mencione, por ejemplo, en enfermedades como el VIH, en repercusiones oculares y corneales, nos dice que es un método de lente de contacto parece desinfectarse adecuadamente mediante sistemas de desinfecciones por calor y peróxido de hidrógeno. Imagínense lo que puede llegar a limpiar este peróxido de hidrógeno. Muy bien, por ejemplo, en uno de los libros que más me gustan de lentes de contacto, que es Contact Lens in Ophthalmic Practice, por el doctor Mark Manis y la optometrista Carla Sandik, que acaban de tener un premio hace poquito por la Academia Americana de Optometría, que fue un gusto verlo anunciado. Hay un capítulo específicamente sobre el mantenimiento de estos lentes de contacto. Y ellos hacían una pregunta que está en la parte de abajo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta, digamos, limpieza oxidativa de peróxido de hidrógeno al 3%? Y pues resulta que hay algunas situaciones. Las ventajas es que atraviesa la superficie del lente de contacto para mover pequeñas moléculas en los poros del hidrogel, que está padrísimo. Favorece la acción limpiadora de la superficie oxidando cadenas péptidas, degradando proteínas y lípidos, y puede utilizarse con cualquier tipo de material de lentes de contacto, tanto rígidos como hidrofílicos o blandos, ¿no? A mí me gusta decirle blandos. Otras ventajas es que favorece la desinfección. Y esta fue la bibliografía que nosotros ocupamos para saber que este lente de contacto era una buena opción para los pacientes. Resulta que en 10 minutos puede matar cualquier tipo de bacteria, de bacteria o virus. A los 40 minutos erradica los hongos y a las 2 horas de que está haciendo su efecto puede eliminar, en este caso, a cantamueva. Entonces, es una de las mejores opciones, en este caso, para las desinfecciones, características o esta parte de lentes de contacto, ¿no? Ahora, las desventajas, que yo se lo pregunté alguna vez a algunos compañeros que están conectados en este momento, y pues bueno, resulta que es tóxico para los ojos y es probable que cuando no se neutralice pase este efecto. Ahora, la exposición de peróxido de hidrógeno que no está neutralizado puede llevarnos a irritación ocular, lagrimeo, quemosis, ardor y queratitis punteada superficial. Genuinamente en este libro lo menciona y casi que les puedo decir que es uno de los libros que más habla sobre el peróxido de hidrógeno. Es por eso que me gustó mucho que me invitaran a este tema, porque justamente quería platicarles un poquito de esto y que en verdad existe bibliografía, no solamente la parte comercial, que vamos a verla en un momentito más, pero para todos mis amigos optometristas. La solución pierde su capacidad de desinfectar después de que se neutralice. Esas son algunas de las ventajas que nosotros tenemos para este peróxido de hidrógeno. Regresando al tema
sobre tratamiento de queratitis infecciosa con lente de contacto escleral como reservorio, las conclusiones son las siguientes. 1. El lente de contacto escleral podría ser una alternativa para la impregnación de antibiótico y el tratamiento de queratitis infecciosa. Una alternativa, no quiere decir que lo hagamos, pero bueno, es una opción. Todo lo que es propuesta me parece una mejor, todo lo que proponga es bueno para el gremio, entonces es una propuesta más para esta parte. No se observaron complicaciones ni efectos secundarios relacionados con el lente de contacto escleral como reservorio de antibiótico, es otra de las conclusiones. Y esta modalidad de tratamiento podría ofrecer un tratamiento cómodo para el paciente, asegurándonos una buena impregnación. No sé si ustedes tengan conciencia de este tipo de pacientes, en realidad se tienen que estar levantando cada hora para ponerse una gota de antibiótico. Resulta que quitamos esas millones de gotas y ese no descansar del paciente, y aparte ese estrés que vive el paciente por tener una queratitis infecciosa, ver mal y ser doloroso, a poner este lente de contacto como ayuda para el tratamiento, en este caso comodidad para el paciente, lo que estábamos buscando. Les presento otras imágenes del artículo, que también está publicado, que de igual manera, pues bueno, vemos el día 1, que está representado por estas 4 imágenes. Son 2 pacientes diferentes, tenemos más imágenes, pero bueno, es el día 1 que se presenta al departamento de córnea. A los 7 días tenemos este cambio, ¿no? En este caso, pues bueno, va mejorando, y al mes, en este caso, las 4 otras imágenes que tenemos. La recuperación es pues bueno, genuina, y la verdad es que no tuvimos ninguna otra complicación. Hay que recordar, parte de lo que también mencionábamos en el artículo, que los lentes de contacto pueden tener riesgos, claro está, como edema corneal, neovascularización neovascularización corneal y compresión persistente del tejido conjuntival, claro. Pero lo que también debemos de saber es que estos eventos son usualmente adversos después de un tiempo prolongado de uso de estos tipos de lentes de contacto. Ahora, también recordar, la adaptación genuinamente tiene que ser por un optometrista o un médico entrenado para esta parte. Yo creo que sí también me gustaría compartir o que quede como un poquito más claro esto. Y vamos a reducir más o menos del primer día de 37 gotas versus 5 gotas para llenar este lente de contacto escleral, lo que también puede hacer pues rentable económicamente para el paciente y pues principalmente por el hecho de que esté un poquito más tranquilo. Pues casi vamos a terminar con esto y les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Omar Santana, tienen aquí mis 2 correos, omar.santana, Instituto de Oftalmología, o omarsantana.lentesdecontacto@gmail. Cualquier situación, comentario, estoy a su entera disposición. Y pues bueno, no se retiren, tenemos una parte vamos a hablar un poquito de Everclean. Pues muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí, y pues sigan disfrutando de este cafecito para esta época de frío. Muchas gracias, Omar. Aquí en la ciudad. Pues, muchas gracias. Pues bueno, ahora vamos a ir con la parte un poquito ya más específica, siguiendo hablando de peróxido de hidrógeno, pero ya enfocándonos un poquito al producto que maneja Visor, que en este caso es Everclean, y que, como bien lo mencionó Omar, fue uno de los utilizados en el estudio que ellos realizaron. Bueno, en este caso, Everclean personalmente es uno de los productos o mis productos favoritos, y siento que, o siempre en las pláticas de soluciones de lente de contacto he mencionado que no me caso con algún producto, ¿no? Que no hay un producto que me sirva para todo, o no hay un producto que sea mejor o que sea el mejor. Y bueno, en este caso, aquí voy a contradecirme un poquito, porque yo siento que Everclean puede que no sea el mejor producto de todos, pero sí es uno de los más completos y más eficientes al momento de la limpieza y desinfección de cualquier tipo de lente de contacto que exista actualmente en el mercado. Y me gusta mucho no solo por la eficacia que tiene la desinfección y limpieza, sino también por la seguridad que aporta y lo fácil que es de utilizar este producto. Y sabemos que al paciente o en general a todos nos gusta que las cosas sean pues buenas, sean eficientes, pero que sobre todo sea fácil de utilizar y no sea tan complicado, para que pues eso a veces nos conlleva a dudar de utilizar o no un producto, ¿no? Y bueno, en este caso Everclean es un sistema basado en peróxido de hidrógeno en una concentración al 0.3%. Este sistema de limpieza, gracias a que es un peróxido de hidrógeno, y como lo comentaba Omar en las diferentes bibliografías consultadas, nos aporta una gran eficacia en la desinfección del lente de contacto, eliminando hongos, bacterias, y como bien lo dice incluso la cantamueva, que es uno de los, en este caso es una ameba muy difícil de erradicar, sobre todo en la forma de quiste.
En este caso nos va a eliminar tanto la forma de quiste como la forma de trofocito y lo va a lograr o va a lograr esa desinfección en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Que en este caso el proceso de limpieza o de mantenimiento que va a dar Everclean es en tan solo 2 horas. Es compatible con cualquier tipo de lente de contacto y una gran ventaja que tiene este sistema de limpieza es que no tiene ningún tipo de conservante. Esto es de suma importancia porque el conservante llega a ser citotóxico para las células del epitelio corneal y al no tener la presencia de un conservante, pues garantizamos que no va a haber esta parte de citotoxicidad para la superficie ocular del paciente, ¿no? Entonces, dentro de los principales beneficios que va a ofrecer Everclean, recordemos otra vez, va a ser una eficacia en la desinfección de hongos, bacterias, incluyendo acantamueva, tanto en la forma de quiste como de trofocito. Además, nos va a ayudar a limpiar el lente de contacto, la superficie del lente de contacto, eliminando todo tipo de lípidos y proteínas, dejando el lente de contacto impecable. Por si fuera poco, nos va a ayudar o este sistema de limpieza va a aportar al final de la limpieza del lente de contacto un agente humectante, que en este caso es la polivinilpiloridona, que es uno de los lubricantes de origen artificial o principios activos de origen artificial más utilizados en el ramo de la oftalmología para la humectación, ¿no? Que en este caso nos va a asegurar mayor comodidad del paciente y una muy buena lubricación al momento del parpadeo. Como había comentado, es un sistema de limpieza que va a tardar únicamente 2 horas en limpiar y dar el mantenimiento totalmente completo y dejar un lente de contacto, entre comillas, como nuevo en un periodo de tiempo de únicamente 2 horas, sin que el paciente tenga la necesidad de frotar el lente de contacto y bueno, dependiendo del paciente, podemos recomendar el enjuague o no enjuague, que ahorita lo platicaremos también. Y nuevamente, como les comentaba, no tiene conservantes. Entonces, para pacientes que a veces tienen muchas alergias, tienen ojos sensibles, es un producto que les funciona de maravilla, pues no les va a causar ningún tipo de irritación, ningún tipo de incomodidad, les va a funcionar muy bien con el tipo de lente de contacto que estén utilizando. Hablando de la desinfección del lente de contacto, aquí tenemos algunos valores. Cada solución o cada producto que sale al mercado tiene que pasar por una prueba. En este caso es el Standalone Test, el cual nos mide la cantidad de reducciones logarítmicas o la cantidad de microorganismos eliminados durante cierto periodo de tiempo. En este caso, hablando de las principales bacterias y hongos encontrados en la flora bacteriana normal o los principales encontrados en infecciones corneales, tenemos, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, a algunos hongos como el Fusarium solani, y podemos ver que existe una norma que rige esta prueba, una norma ISO, y nos determina que en este caso la solución tiene que desinfectar o tener 3 reducciones logarítmicas durante un periodo de mínimo de 4 horas y una reducción logarítmica para el caso de los hongos. Las 3 reducciones logarítmicas es para el caso de las bacterias. Y tenemos que Everclean en un periodo de tiempo de 2 horas, que en este caso es la mitad de lo que propone el Standalone Test, alcanza valores casi al doble o muy similares a lo que alcanza una solución multipropósitos para lente de contacto blando, para lente de contacto rígido, a la mitad de tiempo. Entonces, con esto podemos ver la eficacia que tiene este producto, o en este caso el peróxido de hidrógeno, para desinfectar los lentes de contacto, eliminando casi el doble de microorganismos en un periodo de tiempo más corto en comparación con cualquier otra solución de limpieza o desinfección para el lente de contacto. En el caso de la acantamueva, que recordemos, la acantamueva es una ameba que es muy peligrosa y en este caso últimamente han habido artículos que dicen que han ido en aumento la cantidad de infecciones por acantamueva cuando se supone que tendría que ir en disminución. Y esto es porque la acantamueva principalmente lo vamos a encontrar en el agua y sucede mucho que muchos pacientes por una situación u otra llegan a desinfectar a humectar o enjuagar su lente de contacto con agua de la llave, con agua embotellada o con agua de no sé dónde. Y entonces son más propensos a que ese lente de contacto se contamine por una ameba, ocasionándoles pues daño al epitelio, en este caso a la córnea, si no se trata en el menor tiempo posible. Entonces, en cuanto a la desinfección de esta, tenemos que la acantamueva tiene 2 formas. O bueno, existen muchas familias de acantamueva, pero las más comunes que provocan infección a nivel ocular son la acantamueva castellana y la acantamueva polipaga.
La cantamueva tiene dos formas de vida, dos formas de infección, la forma activa y la forma de quiste, en este caso la forma de trofocito y la forma de quiste, donde la forma de quiste es la más resistente a cualquier tipo de desinfección y es la que es en muchas ocasiones más difícil de erradicar. En este caso, pues Everclean puede alcanzar a eliminar esa cantamueva, como bien lo decía, en un periodo de 2 horas para que se pueda realizar la eliminación de esta ameba. Y aquí tenemos algo que se llama self-action, que es el cómo funciona el proceso de desinfección de Everclean. Tenemos aquí algunas, ¿cómo decirlo? Bueno, algunas líneas que nos van a determinar en primera la concentración de peróxido que tenemos que el Everclean, déjame poner aquí el cursor, un segundito. Normalmente Everclean tiene una presión, como habíamos comentado, tiene una concentración de peróxido del 0.3%, que está aquí. Durante los primeros minutos empieza el proceso de neutralización. ¿Qué quiere decir esto? Que el peróxido de hidrógeno empieza a convertirse de peróxido de hidrógeno a transformarse en agua y en oxígeno. La liberación del oxígeno es una parte bien importante porque recordemos que el proceso de desinfección del peróxido de hidrógeno es un proceso oxidativo en el cual ese proceso oxidativo va a liberar radicales libres y va a dar lugar a la destrucción de los principales componentes, de los componentes vitales de los microorganismos, como es la pared celular, el DNA, etcétera. Entonces, a mayor cantidad de oxígeno, de la presión de oxígeno que esté en el interior del portalentes, mayor va a ser la eficacia de la desinfección. En este caso, si pudieran observar el portalentes de Everclean, es totalmente cerrado, ¿no? No tiene ninguna parte abierta en la parte de arriba, entonces esto genera que la presión de oxígeno en el interior del portalentes aumente drásticamente, simulando que la presión o la concentración de oxígeno, de peróxido de hidrógeno, no fuera el 0.3, sino que fuera al 0.5%. Esto nos va a garantizar una muy buena desinfección, muchísimo mayor, en comparación con otro sistema basado en peróxido de hidrógeno, que por lo normal tienen un disco o un anillo de platino, el cual la parte de arriba viene toda descubierta. Entonces, todo el oxígeno que se va liberando, pues se libera, ¿no? Y no se aprovecha. En cambio, con Everclean sí se aprovecha ese oxígeno liberado, aumentando la eficacia en la desinfección del lente de contacto. ¿De acuerdo? Es más o menos como va esta parte. ¿Y cómo es que funciona en este caso Everclean? No tiene un anillo de platino, en este caso tiene una pastilla enzimática o una capa blanca, es una capa de liberación controlada, una pastilla bicapa de liberación controlada, perdón, el cual consta de dos partes o tiene dos colores, un color blanco, un color verde, que más o menos se alcanza a observar en la imagen, en donde va a realizar diferentes procesos. Lo primero que va a hacer es tiene subtilicina, que en este caso la subtilicina, al momento que entra en contacto con el peróxido de hidrógeno, inmediatamente va a eliminar las proteínas y los depósitos que están adheridos sobre la superficie del lente de contacto. Al mismo tiempo va a actuar la capa verde, que va a liberar una enzima que se llama catalasa, la cual va a realizar ese proceso de neutralización del peróxido de hidrógeno, transformándolo en agua y en oxígeno, dando como resultado final una solución salina, por decirlo de alguna manera. Además de eso, va a liberar diferentes sales que nos van a ayudar a mantener el pH de la solución que sea muy similar al de la lágrima, que en este caso va a mantener ese pH entre un valor de 7.1, 7.3, y una vez vaya terminando el proceso de neutralización de ese peróxido de hidrógeno, va a ir liberando el agente humectante, que en este caso es la polivinilpiloridona. Ya que termina el proceso de limpieza y mantenimiento, es decir, que pasan las 2 horas que esté el lente de contacto sobre el peróxido de hidrógeno y ya hemos colocado nuestra pastilla enzimática, se va a liberar un agente indicativo de color. En este caso va a teñir la solución a un tono amarillo verdoso. Aquí está la imagen un poco exagerada, es un poquito más claro, pero más o menos sí se puede observar un cambio de color. Entonces esto va a ser una parte muy importante que nosotros le tenemos que explicar al paciente. Pues este es el indicativo de que el proceso de limpieza ya terminó. Ya es totalmente seguro retirar el lente de contacto, y lo beneficioso de este sistema de limpieza es que ya me lo puedo colocar directamente sobre mi lente de contacto después del peróxido sin la necesidad de enjuagarlo o utilizar un producto adicional, ¿no? Entonces, como les había comentado cómo funciona, cómo se va a utilizar en este caso, voy a saltarme un poquito aquí.
El sistema de Everclean, como lo podemos observar aquí, viene con una botella de peróxido de hidrógeno, las pastillas enzimáticas y el portalentes. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo se va a utilizar este sistema de peróxido de hidrógeno? Lo primero que tenemos que hacer es retirar nuestros lentes de contacto del blister, o si lo vamos o si lo tenemos puesto, vamos a retirarnos el lente de contacto, vamos a colocar ese lente de contacto en las canastillas, vamos a asegurarnos de que esas canastillas cierren bien y que el lente de contacto pues esté bien dentro de la canastilla, que la canastilla no esté apretando el lente de contacto en el caso de los lentes de contacto blando. Y en el caso de los lentes de contacto esclerales, dependiendo del diámetro, por lo regular la mayoría cabe dentro de la canastilla. Si se llegara a dar el caso que es un lente de contacto de especialidad de un diámetro más mayor o que no pueda caber en la canastilla, podemos esta canastilla desprenderla y hacer la limpieza del lente, primero un lente y después el otro lente, ¿de acuerdo? Entonces, ya que colocamos los lentes de contacto en la canastilla, lo que sigue es ahora rellenar el estuche con solución de Everclean. Lo vamos a rellenar hasta la mitad, más o menos tiene una pequeña línea. Aquí no se alcanza a observar mucho en la imagen, pero tiene una pequeña marca y hasta ahí es donde vamos a llenar de peróxido de hidrógeno. Posterior a eso, vamos a sacar una pastillita, vamos a colocar nuestra pastillita sobre el peróxido de hidrógeno y en ese momento vamos a cerrar bien la tapa, vamos a asegurar de que esté bien cerrada, vamos a agitar un poquito de arriba abajo, vamos a notar nosotros que va a empezar un proceso efervescente, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a dejar reposando 2 horas para que se realice bien ese proceso de limpieza y mantenimiento. Durante este proceso, ya que colocamos la pastillita, ya agitamos, no podemos abrir el estuche, tampoco podemos sacar los lentes de contacto. Es importante que no sollamos la parte de arriba del portalentes. Y ya que transcurrieron las 2 horas, vamos a poder observar, como les había comentado, un pequeño cambio de color en la solución. Aquí tenemos que hacer mucho énfasis en las instrucciones del paciente. Ya que realizó los pasos del 1, 2, 3 y 4, en el paso 5, lo primero que tiene que hacer es verificar que exista un cambio de color en la solución. Si no existe un cambio de color en la solución, por ahí algo hizo mal el paciente, se le olvidó colocar la pastilla o algo pasó por ahí. Entonces es importante que aquí, si no cambió de color la solución, tiene que volver a realizar este proceso para poder garantizar que ese lente de contacto va a estar limpio. Si ya cambió de color el lente de contacto, entonces ya es totalmente seguro retirar los lentes de contacto y colocárselos directamente o guardarlos en un estuche, ¿de acuerdo? Se va a guardar en este caso en solución multipropósitos para lente de contacto, ya sea blando o rígido. ¿Y en qué casos vamos a recomendar que se enjuague después de realizar la limpieza del lente de contacto? Pues normalmente sabemos que los pacientes nos dan indicios desde que llega a nuestro consultorio y tiene esa idea de que va a utilizar el lente de contacto por cierto periodo de tiempo o que se puede dormir con ellos, o si es un usuario de lente de contacto y al momento que le pedimos que se quite el lente de contacto, que nos muestre su estuche de lente de contacto, el ver en dónde y en qué condiciones tiene ese estuche de lente de contacto y todos estos pequeños datos o señales que nos dan el aviso de que ese paciente no siempre sigue las instrucciones adecuadas para el cuidado de sus lentes de contacto, pues ese tipo de pacientes sí le vamos a recomendar que enjuague sus lentes de contacto después de que haya utilizado este sistema de peróxido de hidrógeno, porque muy probablemente va a ser de ese tipo de pacientes que lo va a sacar antes del estuche, que se le va a olvidar colocar la pastilla o que algo va a realizar mal en el proceso de limpieza de sus lentes de contacto, y para evitar que el paciente llegue a tener alguna complicación, pues vamos a recomendarle que enjuague después de utilizar este peróxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero por lo regular no va a ser necesario. Considero yo que son pasos muy simples, únicamente colocamos el lente de contacto, llenamos con solución, coloco mi pastilla, cierro el estuche, agito y listo. Es todo lo que tiene que hacer el paciente y no tiene que complicarse nada más, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios o conclusiones de este sistema de peróxido de hidrógeno llamado Everclean, vamos a tener que es un sistema de un solo paso. Es muy fácil de utilizar, nuevamente como se los estoy diciendo, no requiere que el paciente tenga que frotar el lente de contacto, por la presencia de la subtilicina va a ayudar a limpiar los depósitos que están adheridos sobre la superficie del lente de contacto. Es un producto que no tiene conservantes, es totalmente biocompatible con la superficie ocular, pues como les había comentado, la solución final tiene un pH muy similar al de la lágrima, entonces no existe mayor problema, ¿de acuerdo? Además de que tiene el agente humectante, que nos va a garantizar que va a ser más compatible
perdón, o va a ser cómodo en este caso con la superficie ocular del paciente. Nos va a ayudar a eliminar lípidos, nos va a ayudar a eliminar proteínas, nos va a ofrecer una muy buena humectación y gracias a que es un peróxido de hidrógeno y como les comentaba, el que el estuche o el portalentes en este caso de Everclean esté totalmente cerrado y sellado, nos va a garantizar una muy buena desinfección, pues el acúmulo de oxígeno en el interior del portalentes va a simular o nos va a dar una mayor eficacia en el proceso oxidativo que se realiza en este caso, ¿de acuerdo? Es importante decir que este portalentes en la parte superior tiene una pequeña válvula, si lo podemos aquí observar, tiene como un piquito, es una válvula de liberación controlada, ahí poco a poquito se va liberando el oxígeno para que no se acumule tampoco tanta presión dentro del portalentes, ¿de acuerdo? Dentro de las recomendaciones que yo les hago, pues es siempre bien importante en cualquier tipo de adaptación de lente de contacto de cualquier material, pues utilizar o complementar el sistema de limpieza que estamos recomendando a ese paciente con un peróxido de hidrógeno. Yo recomendaría una limpieza 2 o 3 veces a la semana para garantizar una muy buena desinfección y cuidado de ese lente de contacto. Además de que va a mantener ese lente de contacto en un muy buen estado. Esto no quiere decir que la vida del lente de contacto se va a extender para nada. Hay que ser bien enfáticos en la parte de que únicamente es para conservar ese lente de contacto en el mejor estado posible, no que va a extender la vida del lente de contacto, ¿de acuerdo? Como lo comentaba Omar, en este caso en lentes de contacto especializados, por ejemplo, pues son lentes de contacto que permanecen mucho tiempo durante la superficie ocular y son muy propensos a que se contaminen pues de la propia flora bacteriana, de la biopelícula que existe en la superficie ocular, que está acompañada de lípidos, de proteínas, de todos los componentes de la lágrima que pues van a impregnar en este caso el lente de contacto y siempre que se coloque un lente de contacto sobre la superficie ocular, pues se va a recubrir de esta película biológica. Entonces siempre es importante una desinfección, una limpieza con un sistema normal, una solución multipropósito o un sistema en 2 pasos como el GP System y complementarlo con un peróxido de hidrógeno para asegurarnos la completa eliminación de esa película biológica y la desinfección del lente de contacto. Es totalmente recomendable para usuarios nuevos de lente de contacto, para pacientes que ya tienen experiencia en el uso de lente de contacto, para pacientes que son sensibles a los conservantes, que son sensibles a las soluciones, que tienen alergias, ¿no? O que tienen alguna complicación de la superficie ocular, alguna meibomitis o alguna patología que esté conllevando a que ese lente de contacto se le esté opacando o que se le esté contaminando muy rápido y que el paciente por lo general a mediodía o después de unas horas del uso del lente de contacto ya se les empañó, ¿no? Y se lo tienen que quitar, se lo tienen que cambiar y otra vez colocarse. Entonces, ese lente de contacto al estarse contaminando tan rápidamente, pues puede llegar a perder sus características ópticas muy fácilmente. Entonces, el utilizar un peróxido de hidrógeno al final del día va a asegurarnos de que esas propiedades ópticas del lente de contacto estén en su mejor totalmente en su mejor estado, ¿no? Para pacientes que a veces no llevan el seguimiento correcto o el uso correcto de una multipropósito, para pacientes que se duermen con ellos, va a ser un producto muy enfocado a tratar de cuidar el lente de contacto y al cuidar el lente de contacto cuidar la superficie ocular del paciente, ¿de acuerdo? Nuevamente aquí están las instrucciones por si le quieren sacar ahí una captura de pantalla. Y lo tengan ustedes ahí en su consultorio y se acuerden de cómo se utiliza este producto, de que les sirva a ustedes como material al momento de querer explicarle al paciente, lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema, pero este material es únicamente para ustedes. Yo no les recomiendo y no pueden entregárselo esto al paciente porque el paciente siempre tiene que regresar con ustedes para que les den el seguimiento correspondiente y son ustedes los que tienen que llevar de la mano a ese paciente a un buen uso de los lentes de contacto. Y pues ya, pues no sé si tengan alguna duda, me gustaría pasarles aquí un pequeño video. ¿Se escucha? Un segundo. Creo que no se escucha el video, pero bueno, antes de pasar al video me gustaría entonces poder pasar a las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta.
Déjame ver. Ah, claro, aquí tenemos la sesión de preguntas. Si alguien Perfecto. tiene alguna pregunta, con toda confianza podemos resolverlas. Tenemos por aquí una, dice, en el caso del lente terapéutico blando por Sí, queratitis, ¿cada cuándo se recomienda lavar el lente con su solución? usualmente el método de ocuparlo es dejarlo ahí durante 30 días. Si se dieron cuenta, teníamos una tabla en donde me dicen 30 días, dos marcas en específico y 7 días una tercera marca, aprobadas por así usarse en la FDA. Entonces tenemos que dejar de pensar en ese tipo de pacientes como si fuera un lente de contacto normal y estamos hablando, o sea, de uso diario, sino un uso extendido para ese tipo de pacientes. Okay. Me dice aquí, ¿existen efectos adversos si el sistema es usado durante más de 2 horas? No sé si se refiere a Everclean. Yo imagino que se refiere a Everclean y no, la verdad es que no. Resulta que cuando se neutraliza ya no tiene mayor problema. ¿Cuál sería el principal problema? Que nosotros quisiéramos hacer una segunda desinfección con el mismo líquido, con el mismo producto, ahí está el problema. Es correcto. Okay. De igual forma, pues no hay problema de que lo dejemos más de 2 horas, lo puede dejar el paciente toda la noche sin ningún tipo de problema, pero si el paciente quiere dejarlo ahí durante más tiempo, hablando de días, ahí sí existe un problema porque recordemos que ya la solución final es libre de conservantes, entonces Claro, tiene mayor probabilidad de que se pueda volver a contaminar esa solución y ya no nos va a servir el lente de contacto, hay que volver a realizar el proceso de desinfección. claro. Mm. Ok, dice aquí, se enjuaga, en este caso hablando del lente terapéutico, con la misma solución en caso de necesitarlo en pacientes con un mal manejo. O supongo que se refiere al Everclean. Em, mm, bueno, yo creo que sí se refiere a Everclean, pero pues ya vimos que no es necesario. Pero en el caso del protocolo, en el caso del artículo que se publicó, resulta que sí decidimos nosotros enjuagarlo con solución salina. Ok, muy bien, sí, es una muy buena alternativa también. Y de igual forma, no sé también si se puede referir al estuche. Tiene mucha razón, olvidé mencionarlo. La parte una vez ya termina el proceso de limpieza y mantenimiento, ya nos colocamos nuestro lente de contacto, ese estuche lo tiramos la solución y lo ideal sería limpiarlo de igual forma con una solución salina. Y en su defecto, aquí sí podríamos limpiar ese estuche con agua, ¿no? Sin mayor problema, porque no existe riesgo de contaminación, pues nuevamente al realizar el proceso de desinfección nuevo, el utilizar el peróxido de hidrógeno nos va a garantizar o eliminar todos los microorganismos que puedan estar en el interior, ¿de acuerdo? Este, Justamente también quería comentarles, resulta que algunos de los finales de la formación de algunos licenciados en optometría, resulta que el lente de contacto, al momento de ocupar una solución multipropósito, lo remojan en agua pues de la llave, o digo, solamente para decirles que pues, no hay evidencia científica que sea de una buena práctica ocupar esto, ¿no? Ni con agua de la llave. La verdad es que yo genuinamente no recomiendo agua no, no para ni nada. de garrafón ni nada, todo es con soluciones. Exactamente. Dice, tenemos aquí, ¿cuáles son algunas de las contraindicaciones, por ejemplo, en alguien alérgico? De igual forma, si te refieres a Everclean, pues no hay ninguna contradicción. De hecho, para ese tipo de pacientes que son alérgicos, es lo más recomendable, pues al no tener conservantes, nos va a garantizar una muy buena limpieza y desinfección del lente de contacto y que no tenga ningún problema con el paciente. Claro. Sí, sí, totalmente. O sea, yo también les podría comentar que pues el hecho de que, o sea, no hablando de soluciones, sino el hecho de un lente que sea un reemplazo más pronto, digo, decir de anual a mensual, de mensual a quincenal, de quincenal a diario, justamente eso nos puede ayudar un poquito, claro. Aquí tenemos otra. El paciente debe dormir con el lente de contacto si este está como reservorio o se lo debe quitar como cualquier otro lente de contacto. Ok, hablando y dirigiéndonos hacia problemas de la superficie ocular, debería del paciente ocupar todo el día, bueno, no todo el día, sino ciertos periodos de día el lente de contacto terapéutico y por las noches colocarse un lente de contacto
terapéutico de barrera, no de reservorio. Entonces, todo el día ocupar esas situaciones en el caso de una queratitis zika, o por ejemplo, acabo de ver la semana pasada una paciente que tiene una quemadura, porque tuvo una radioterapia, o sea, era radioterapia o pues el ojito, entonces el ojito ahí, digamos, tiene un defecto de la membrana basal, vamos a ponerle así. Entonces, ocupará ella el lente de contacto escleral como reservorio por la mañana o de manera diurna, y de manera nocturna ocupará un lente terapéutico. Ok, Así es. muy bien. Nos preguntan por aquí, ¿qué tamaño tiene la canastilla? Pues en este caso de Berklin, ¿qué será? Pues, Pero entran perfecto los lentes de contacto esclerales, ¿eh? O sea, yo creo que tener como un 16, un 17 16. milímetros Ok. de Bueno, diámetro. aquí ya respondió Omar que tiene más experiencia en el uso con lentes de especialidad. Y nos preguntan, ¿es compatible con cualquier tipo de material de lentes de contacto? Sí, con cualquier tipo de lente de contacto se puede recomendar. Así es. Por aquí creo que nos preguntan, nos escriben en portugués, no lo entiendo bien, pero creo que se refiere a que si no se neutraliza el peróxido de hidrógeno y el paciente se coloca el lente de contacto sobre la córnea, ¿qué puede suceder? Bueno, bibliográficamente nos dice Mark Manis y en su libro Contact Lens in Ophthalmic Practice que vamos a tener una reacción de la superficie ocular que está oscilando desde quemosis, queratitis punteada superficial, ojo rojo, y pues bueno, creo que lo mencionamos en la presentación, pero Es correcto. básicamente esa reacción. Ok. Y pues bueno, no sé si existe alguna otra pregunta, si Raúl, Blanca les llegó alguna pregunta o a ti, Omar, que te haya llegado alguna en el chat Me llegó personal. una en privado, pero no entendí muy bien, pero no. Ok. Bueno, aquí está el estuche, aquí en la cámara, pues más o menos se observa el tamaño, que ya decía Omar que es alrededor de unos 16 milímetros. Como les comentaba yo, de igual forma, si el lente de contacto es muy grande, podemos desprender la canastilla sin ningún problema. En este caso se realizaría el proceso de limpieza de lente por lente, ¿no? Claro. Y que de igual forma en un futuro esperamos ya traer la versión de Berklin específicamente para lente de contacto escleral, que ya tiene canastillas pues más grandes enfocadas a este tipo de lente de contacto de especialidad. Claro. Entonces, pues, no sé, ya no existen más preguntas y si no, pues daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Sí, Agradecerles a... Eduardo, Ujú. bueno, pues nada más así como a modo de conclusión, pues hoy sabemos que las lentes esclerales hoy en día están más prescriptas como tratamiento de la superficie ocular, como nos indica el doctor Omar. Por lo tanto, el régimen de limpieza de peróxido también ha evolucionado. Recordemos que el peróxido nos da solución de problemas, tanto de incomodidad, eficiencia en desinfección. Ustedes están asegurando que el lente de contacto ya no se llega a contaminar por hongos, bacterias y amebas. Por lo tanto, da una excelente desinfección. Y bueno, pues también nos sirve para remover los depósitos y eso por lo tanto nos da alta comodidad. Recordemos que un lente de contacto expuesto al peróxido elimina toda la microbiota que está expuesta al lente de contacto. Y bueno, pese a lo que muchos colegas piensan que el peróxido deshidrata el lente de contacto, pues realmente es todo lo contrario. El beneficio de usar un peróxido es realmente generar una humectación al lente de contacto, eliminar lípidos y proteínas, además de que peróxido no modifica los parámetros de ningún lente de contacto. Y bueno, pues actualmente también tenemos solución salina que podría ayudarnos como complemento para el enjuague del lente de contacto. Entonces, como pues agradeciéndote, doctor Omar, pues que Un hayas gusto. participado con nosotros